Isabel Vega, del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas, Edgar Sánchez, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Enrique Gómez, del Movimiento al Socialismo, y bueno, también los compañeros de la Liga de Unidad Socialista, compañero Jaime González. Vamos a dar inicio con la lectura del pronunciamiento que hemos trabajado de cara a este proceso electoral importante. Frente a las elecciones, construyamos una alternativa propia de la juventud, las mujeres y la clase trabajadora. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Las fuerzas políticas que durante todo el sexenio se han enfrentado, la oposición de derecha conformada por los viejos partidos responsables de aplicar las políticas neoliberales y Morena, que a 6 años de gobierno mantiene una gran legitimidad, aunque con importantes contradicciones. Buscan ganarse el voto y la confianza del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. En este panorama, diferentes organizaciones y colectivos de la izquierda independiente vemos la necesidad de conformar un bloque de izquierda independiente, anticapitalista y antipatriarcal, para fortalecer la organización y movilización independiente del gobierno y la derecha. A continuación, compartimos nuestro balance y posicionamiento ante la situación actual con la intención de poder abrir un diálogo con todos aquellos sectores que comparten la necesidad de construir una alternativa política para la clase trabajadora, las mujeres, las disidencias sexogenéricas, los pueblos originarios y todas las personas oprimidas en nuestro país, en perspectiva de conquistar una verdadera transformación radical de la sociedad. En los últimos años hemos entrado en un periodo convulsivo a nivel internacional, como vemos con la catástrofe ambiental, la guerra en Ucrania y el genocidio sionista en Palestina, apoyado por las grandes potencias, la crisis económica y el resurgimiento de la ultraderecha con personajes como Milei y Trump. A nivel global, después de la pandemia, hemos visto la degradación de las condiciones de vida de las grandes mayorías e importantes escenarios de la movilización de la clase trabajadora, del campo y la ciudad, de la juventud y de las mujeres contra los intentos de las clases dominantes para descargar esta crisis sobre los más desprotegidos. En particular, saludamos la lucha internacional en solidaridad con la lucha palestina. Hoy, el movimiento estudiantil ha entrado en escena en países como Estados Unidos y Francia, enfrentando la represión y levantando la voz por una Palestina libre, conmoviendo a docentes y estudiantes en todo el globo, incluyendo a nuestro país. En este contexto, México parece estar a contratendencia, con una situación económica relativamente estable, la cual, sin embargo, no está exenta de las presiones de la realidad internacional y de contradicciones internas. Tras la enorme crisis de los partidos tradicionales del PRI, PAN y PRD, en el 2018, López Obrador llegó a la presidencia con los votos de millones que veían en él y Morena importantes posibilidades de cambio para acabar con la herencia de las políticas neoliberales. En este sexenio, el gobierno de la Cuarta Transformación implementó políticas como el aumento histórico al salario mínimo, el incremento de vacaciones y nuevos mecanismos de justicia laboral. Sin embargo, es importante contemplar que estas políticas únicamente alcanzan a un sector de la clase trabajadora que labora en la precariedad, sin contratos o sin relación laboral reconocida, entre los que la mayoría son las mujeres. Los aumentos salariales se ven reducidos por la propia inflación, la cual ha generado aumentos en la canasta básica y en bienes esenciales y han sido insuficientes para recuperar la pérdida del 80% del poder adquisitivo de los sectores populares que significaron las políticas neoliberales. Por otro lado, una de las políticas privilegiadas del gobierno ha sido los programas sociales, que han impactado positivamente a millones de personas cuyos ingresos o desempleo les impiden cubrir plenamente sus necesidades para sobrevivir, pero que son una salida que no ataca a raíz la inseguridad laboral y la desocupación. La supuesta austeridad republicana, el discurso del gobierno para combatir los privilegios de los altos funcionarios, en realidad se tradujo en golpes a las y los trabajadores estatales con cientos de miles de despidos. A pesar de prometer acabar con el outsourcing y la flexibilidad laboral, la precarización e inseguridad en el empleo continuó y se extendió durante este sexenio, como demuestran los programas sociales o las contrataciones como Nómina 8, Capítulo 3000 o trabajadores y trabajadoras sin derecho a dígito sindical. En el sector salud,
Las mejoras salariales no han tocado al conjunto de los trabajadores. El actual gobierno presume el mejor sistema de salud del mundo. Sin embargo, las y los trabajadores de este sector continúan enfrentando trabajos sin derechos y con bajos salarios. Muchas veces han denunciado también la escasez de insumos para la atención a los usuarios de clínicas y hospitales. Un caso similar es el de la educación, a cuyos maestros y maestras el gobierno prometió otorgar un salario de 16,000 pesos, que no es realidad para el conjunto de docentes de educación básica y menos para los de la educación media superior y superior. Además, la infraestructura educativa mantiene múltiples déficits con falta de mantenimiento y poca inversión con hacinamiento en grupos, en ocasiones sin acceso al agua y aumento de la carga laboral administrativa. Sin embargo, en su totalidad, la reforma educativa de Peña Nieto, y sin involucrar a las y los docentes de base en el desarrollo de los contenidos educativos. Esto explica la enorme movilización reciente del Magisterio Democrático, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en los últimos meses. En el sector público, trabajadoras y trabajadores de las alcaldías y dependencias del sector salud y educación son perseguidos o reprimidos cuando intentan organizarse de manera independiente para defender sus derechos, a pesar de lo cual se movilizan y exigen insumos, aumento de presupuesto y basificación. Esta realidad contrasta con el 60% que aumentaron las fortunas millonarias de empresarios como Carlos Slim o Germán Larrea en el sexenio, así como con el enorme presupuesto y las concesiones otorgadas a las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, presupuesto que debería haber sido invertido en educación, salud, vivienda, en inversión para zonas rurales, así como para garantizar trabajo digno en el campo y en la ciudad. En el terreno de las libertades democráticas, muchas de las demandas más sentidas en el país no han sido resueltas a pesar de las políticas del gobierno, quedándose en promesas. Por ejemplo, el regreso de los militares a los cuarteles, la resolución del caso y la obtención de justicia para Ayotzinapa, la atención al problema de las desapariciones forzadas, de los feminicidios y transfeminicidios y de la violencia en general. Lejos de ello, el gobierno de la Cuarta Transformación, desplegando una campaña de relegitimación de las Fuerzas Armadas, encubriendo y negando la responsabilidad de los crímenes de Estado del pasado, como las masacres de Tlatelolco y del Halconazo, así como la desaparición de los 43 normalistas, donde el ejército tuvo una participación activa al obstaculizar las investigaciones. Mientras tanto, el gobierno intenta presentarse como continuidad de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, pero la militarización se ha profundizado con la creación de la Guardia Nacional, con el ejército conquistando control y un peso que ningún gobierno anterior había logrado, otorgándoles concesiones de inversión y administración de megaproyectos como tramos del Tren Maya, mientras que el ejército continúa violando los derechos humanos, en primer lugar de nuestros hermanos y hermanas migrantes en su paso por el país. De esta forma se perpetúa la subordinación militar al imperialismo estadounidense, cumpliendo los mandatos de la Casa Blanca para convertir a México en el verdadero muro de Trump, para garantizar la estabilidad en su patio trasero, una plataforma para el saqueo de materias primas y maquila de exportación. La realidad es contraria al escenario que la 4T pretende presentar, sin descontento ni conflicto. En el sexenio han destacado procesos como la huelga de Subnotimex, las protestas y paros en el sector estatal, en el de salud y en el sector educativo, como los paros de la CENTE en distintos meses de 2023 y 2024, la lucha de las y los trabajadores de SUTIEMS y huelgas como las de la Universidad de Sonora. De la misma forma ocurre con las luchas que poblaciones campesinas e indígenas encabezan por la defensa del territorio, los bienes naturales comunes, contra el despojo y el saqueo de un modelo económico extractivista y depredador, mientras López Obrador califica de pseudoambientalistas a quienes se oponen a sus megaproyectos y al extractivismo. Pretende así aparejar y descalificar a todo sector que enfrente sus políticas, tildándolo de conservador o derechista. Caso aparte es el movimiento de mujeres y disidencias sexogenéricas contra la violencia y opresión patriarcal, por el enorme alcance que han conquistado en los últimos años, con movilizaciones de cientos de miles en las principales ciudades del país y una dinámica creciente por el hartazgo
contra la violencia, los feminicidios, los transfeminicidios y crímenes de odio que no cesan. La continua irrupción de estos sectores demuestra que el aumento de penas y tipificaciones de delitos son insuficientes mientras no se garantice el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo digno y a los derechos sexuales y reproductivos básicos como el aborto legal en todas las clínicas y hospitales para personas gestantes, lo cual implica un aumento presupuestario y muchos avances en el acceso a estos derechos, así como liberar a las mujeres de las tareas de cuidados. También requiere superar la brecha salarial con empleo estable y un aumento al salario, no solo frente al ingreso de varones, sino según la inflación y el costo de la canasta básica y los servicios. No es casualidad que las dos principales candidatas a la presidencia sean encabezadas por mujeres. Esto responde a la potencia del movimiento de mujeres. Sin embargo, ya muchas veces se ha demostrado que el que unas pocas logren acceder a puestos de poder no significa un mejoramiento de las condiciones de vida del grueso de las mujeres trabajadoras. En diferentes países hemos visto cómo gobiernos progresistas que llegan al poder por las amplias expectativas de la población de acabar con las políticas neoliberales deciden no confrontar los intereses de grandes empresarios y del imperialismo. Sometidos al mercado internacional, pesa sobre ellos el fin del ciclo de las materias primas que permitieron el crecimiento que fue la base de las políticas progresistas. En ese marco, al no cumplir las expectativas de cambio y de mejora en las condiciones de vida de la población, pierden apoyo electoral y abren el camino al avance de la derecha, con la cual han administrado y cabildeado leyes y a la que no han enfrentado consecuentemente en las calles. O incluso abren el camino a la ultraderecha, como ocurrió en el caso argentino. No obstante, las luchas de nuestros pueblos y de trabajadores, jóvenes y mujeres han mostrado que los derechos se defienden en las calles y que a la derecha se le enfrenta en ese terreno también, con nuestros métodos de lucha y sin ninguna confianza en sus salidas desde arriba. Y hay experiencias, como la del Frente de Izquierda Argentina, que muestran que es posible construir una alternativa política entre distintas fuerzas organizadas a partir del principio de la independencia política del gobierno, de la derecha y de los empresarios. En este sentido, lejos de ignorar el peligro que podría significar para las grandes mayorías el regreso al gobierno de la oposición de derecha, PAN, PRI, PRD, opinamos que tenemos que enfrentar decididamente a esas variantes de derecha que no prometen otra cosa que entreguismo y subordinación. Hay quienes piensan que para lograr esto hay que votar por la candidata de Morena. Entendemos que frente a los partidos neoliberales, la población vea como alternativa la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, pero por lo desarrollado anteriormente, quienes suscribimos este pronunciamiento, no otorgamos apoyo político electoral al partido del gobierno ni a su candidata Claudia Sheinbaum. Pensamos que ninguna de las candidaturas con registro representa una alternativa para las y los trabajadores, el movimiento de mujeres, la juventud y los sectores populares del campo y la ciudad, y que no será de la mano de los partidos del Congreso que se resolverán las expectativas populares. Ya tuvimos la experiencia del gobierno de AMLO, que tampoco las resolvió. Consideramos que la defensa de nuestros derechos y la resolución íntegra de nuestras demandas requiere que sigamos movilizándonos en las calles y organizándonos de manera independiente a la derecha y al gobierno, así como frente a los empresarios y terratenientes. Estamos convencidos de la necesidad de construir una alternativa de la izquierda independiente que enfrente decididamente tanto los ataques y la política entreguista de la derecha como las políticas de continuidad neoliberal que mantiene el gobierno, que enfrente la subordinación al imperialismo y que luche por construir una sociedad superior al capitalismo en el que nos encontramos de la mano de la clase trabajadora y los pueblos indígenas, campesinos y con las mujeres al frente. Este 2 de junio
reafirmamos la necesidad de levantar una alternativa clara a favor de la independencia política de las personas más explotadas y oprimidas y un programa que recoja las demandas y aspiraciones campesinas, obreras y populares, por lo que vemos una gran oportunidad para comenzar a construir un amplio bloque de izquierda independiente del gobierno y la oposición conservadora que sea anticapitalista y antipatriarcal. Este es un llamado a construir un referente amplio y combativo con el fin de prepararnos para los retos venideros después de la elección presidencial, por la cual invitamos a las organizaciones, colectivos, corrientes y compañeros que compartan esta perspectiva de independencia política de la oposición conservadora y del gobierno actual a que suscriban este documento, se sumen a este llamado, lo compartan y lo difundan. Marzo de 2024. Este pronunciamiento lo suscribimos en especial los aquí presentes, el compañero Jaime González de la Liga de Unidad Socialista, el compañero Enrique Gómez del Movimiento al Socialismo, la compañera Isabel Vega por parte del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas y Edgar Sánchez, servidor, por el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. Muchas gracias. Distintos gobiernos ubicados como progresistas, que generaron expectativas en sectores populares a partir de distintas medidas, como lo son los planes sociales, ¿no? Así sucedió con los gobiernos kirchneristas en Argentina. ¿Qué referentes internacionales hay para impulsar un bloque con independencia de clase y en el cual ustedes estén tomando cierta inspiración? Y la segunda pregunta es, ¿qué desafíos se propone el bloque para después de las elecciones del domingo? Bien, si les parece bien, podemos contestar de allá para acá, para que todos tengan uso de la voz. En primer lugar, apoyamos incondicionalmente las demandas de la gente. Su lucha es justa. La sección 9, la sección 9 recibió un aumento, pero que no ha sido aceptado por el conjunto de la gente por toda la razón. El aumento para otras secciones no ha sido ofrecido y probablemente lo que ha sido ofrecido para el no es aceptado por los funcionarios. Existen otros problemas muy importantes, tales como la masificación. Una gran cantidad de personal ministerial no está basificado, están eventuales. Esto es un gran problema para la educación. Y es un gran problema para quienes asisten a las escuelas públicas. Existen también otras demandas, pero no quiero extenderme demasiado. Estamos completamente de acuerdo con ellos. Qué bueno que estén luchando, qué bueno que no hayan, qué bueno que estén insistiendo sobre una lucha tan importante como la de ellos. Lo que es la coordinadora siempre ha estado al frente de muchas luchas y nosotros estamos completamente en solidaridad con ellos. En segundo lugar, la segunda pregunta. En efecto, este bloque, su objetivo más importante no es nada más dar una posición electoral que ha sido leída por mis compañeros, creo que es bastante clara. Vamos a seguir unidos después del 2 de junio para llevar a cabo el apoyo a luchas contra Palestina, por ser solidaridad con Palestina, para seguir apoyando a la gente en lo que ellos estén llamando, y bueno, para otras luchas que se van a dar. Esta va a ser la parte, vamos a decir, modal del acuerdo que hemos venido estableciendo entre nosotros. No nada más solidaridad ante las luchas, tenemos que empezar a clarificar entre nosotros mismos nuestros acuerdos, que son muchos, sobre el aspecto de cómo podemos dar posiciones coherentes sobre distintos temas que no hemos discutido hasta ahora, como es el caso, por ejemplo, del desastre ecológico que está ocurriendo en México. Esa sería mi aportación en este sentido, aunque estoy seguro que las compañeros tienen mucho que añadir. Adelante, digo yo.
Señor, Bueno, obviamente la radio, por favor. reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad con la gente. El día de ayer estuvimos presentes en su plantón. Hay una intensa movilización de las profesoras y profesores, como los hemos visto, los que vimos en la Ciudad de México, con bloqueos, con Metro Popular en distintas estaciones del metro, y comentaban los compañeros y compañeras que el día de mañana van a mantener su plantón. Si acaso tendrán, digamos, un pequeño repliegue, pero van a mantener su plantón. Creo que es importantísimo defender su derecho a la libre manifestación. Ellos están dispuestos a levantar siempre y cuando se resuelvan sus demandas, ¿sí? Entonces nos parece que es completamente correcto y manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros con esta lucha tan importante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y por aquí el compañero Julio hacía una pregunta, tal vez por lo que yo comenté sobre la anulación del voto. ¿Votar o no votar? No, por supuesto que nosotros llamamos a participar el 2 de junio. No llamamos a la abstención. No llamamos a la abstención. No hay una definición única en el bloque. Yo comentaba nuestra posición como movimiento socialista, que es la anulación, pero que significa expresar nuestro rechazo a una serie de políticas gubernamentales, porque no consideramos que ninguna de las candidaturas no representa a la clase trabajadora, no lo representa y no es una verdadera alternativa anticapitalista como la que nosotros en el bloque acordamos. Solamente eso. ¿Verdad? Quiero referirme una vez más a lo de la CENTE, junto con lo de Ayotzinapa, porque no somos según nosotros, un bloque simplemente para promover acciones de solidaridad con las demandas más sentidas, como suele decirse. Nuestra visión no es economicista en ese sentido. La importancia de la lucha de la CENTE es políticamente fundamental, igual que lo de Ayotzinapa. Por supuesto que apoyamos las demandas salariales y lo del ISSSTE y todo ese tipo de cosas, pero el reto que está representando es más profundo. Es el problema político que lleva a la conclusión de que no hay fórmula electoral hoy que nos represente como trabajadores, ¿no? Porque la CENTE, la lucha de la CENTE y la lucha por los desaparecidos, y especialmente los 43, son dos casos emblemáticos que cuestionan al gobierno de López Obrador, porque ellos mismos generaron la ilusión de que eso se iba a resolver. Entonces, lo más importante de la demanda que señala la CENTE para continuar en la movilización, ¿no? Si me lo permiten, tomen ustedes en cuenta que lo que está diciendo es la abrogación completa de la reforma educativa de Peña Nieto, independientemente de los salarios, porque ya subieron un poquito, si llega a los 16, independientemente de eso, el problema es político, es que está a punto de terminar el sexenio y López Obrador ya dijo abiertamente a ellos, no me da tiempo para echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? Ya no hay tiempo legislativo, ¿no? Entonces el sexenio se acaba y eso que había sido generado como la ilusión de que iba contra el neoliberalismo, no es cierto, se mantiene y la lucha se mantiene, por lo tanto, contra el neoliberalismo. Por eso hemos adoptado frecuentemente esta fórmula, que originalmente es de la CENTE, por cierto, de gobierne quien gobierne, la lucha se mantiene. Hagan promesas electorales o hagan promesas electorales, la lucha se mantiene. La única solución es la lucha, es la movilización. E igual en el caso de Ayotzinapa y los desaparecidos, ¿no? También dijo que en eso se iba a resolver y están cerrándolo, están protegiendo al ejército para que no se tenga acceso a esa información y el sexenio va a terminar sin que estos dos casos emblemáticos se resuelvan. Ahí está la falsedad y por eso decimos apoyar las candidaturas de Morena y a Morena sería un error para el movimiento, porque ya no es un candidato de oposición. A lo mejor algunos de nosotros lo apoyamos en otra campaña electoral, ¿no? Pero aquí es el partido del gobierno, ¿no? Ya no hay posibilidad de confusión, ya sabemos lo que es su política y su práctica y sus promesas no cumplidas, ¿no? Entonces, por eso, la conclusión entre nosotros
no es una fórmula de votación, sino una explicación del proceso electoral y de decir que en este sistema electoral actual no hay fórmula que represente los intereses de la clase trabajadora y las luchas en curso, ¿no? Claro que está el derecho a votar, pero el problema es que la gente que vaya a votar, si quiere ir a votar, lo va a hacer en forma individual, en forma de ciudadano, como se dice ahora, y no va a dar un voto de clase. Entonces, si alguien de nosotros, alguien que nos escucha, quiere ir a votar, nosotros decimos, pero no hay fórmula de clase, vas a ir a votar dentro del marco del sistema. Claro que alguien que dice, no confío en el sistema y no creo en las promesas de las candidaturas varias, va y pone ahí Ayotzinapa o de los desaparecidos, ¿no? Pues es una forma de hacerlo, ¿no? Pero por eso, para nosotros el tema no es la fórmula de votación, sino explicar, decir, la alternativa no está en las elecciones, la alternativa está en la lucha de clases, de crear una fuerza, un polo alternativo, que ese es el que queremos hacer con el polo de izquierda alternativo. Nuestra preocupación es después del 2 de junio, no para ir a la casilla el 2 de junio. Si alguien que nos escucha quiere ir, es su derecho y su decisión, ¿no? Lo único que decimos es que va a acabar a favor de unas candidaturas de parte del sistema, ¿no? Claro, no es lo mismo como algunos otros que incluso se dicen de izquierda, que sí conscientemente están llamando a votar por candidatos del gobierno, que ya demostró en la práctica de qué se trata. Gracias. Bueno, yo voy a iniciar con las últimas preguntas. Primero, en cuanto a si hay alguna otra experiencia, ¿no? De un intento de construir una alternativa independiente de clase en otros países. Bueno, viene inclusive en el propio pronunciamiento al que le dimos leída, pero sí, para profundizarlo un poco más, en primer lugar consideramos que el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, ¿no? en Argentina, que lleva ya desde el 2011 siendo, digamos, planteándose también como una alternativa parlamentaria a la par, que confluyen diversas organizaciones de la izquierda independiente, una de ellas el Partido de los Trabajadores Socialistas, grupo hermano al movimiento de las y los trabajadores socialistas, pero que viene planteándose como una alternativa parlamentaria a la par de seguir luchando en las calles y de no haber abandonado, digamos, la pelea por la organización desde las bases de la clase trabajadora, de las mujeres, ¿no? Y que, digamos, con los últimos acontecimientos en Argentina, ¿no? Después de digamos, las altas expectativas que levantaron los gobiernos del peronismo, ¿no? Como también lo ha hecho acá las candidaturas ahora de Sheinbaum, anteriormente la de López Obrador, pero que, digamos, con el gobierno más, bueno, desde Cristina Kirchner y más profundizadamente en el de Alberto Fernández, pues terminaron, digamos, profundizando aún más la deuda con el Fondo Monetario Internacional, profundizando más la crisis que pesa y que cargan sobre sus hombros las y los trabajadores, los sectores populares, a la par de enriqueciendo a un pequeño sector de empresarios, ¿no? A sus grandes negocios, pues todo el descontento que se empezó a cocinar hacia lo que anteriormente había sido una alternativa para las masas, pues terminó siendo capitalizado por Milei, por La Libertad Avanza, ¿no? Y frente a eso, pues creemos que el FIT demuestra, ¿no? La potencialidad de poder plantearse como una alternativa que no se subordina a las distintas, digamos, variantes que pueden haber de gobiernos progresistas, a la par de tener una delimitación bien clara de los gobiernos patronales para poderle dar a la clase trabajadora una voz propia y para pelear contra la derecha, sí en el Parlamento, pero efectivamente también en las calles, no solo ahora en el gobierno de Milei, sino también, por ejemplo, poniéndose del lado de la lucha por el derecho al aborto, ¿no? O del pueblo de Guernica en contra de la desocupación por parte de los gobiernos de los distintos niveles, de las distintas variantes políticas burguesas en Argentina, ¿no? Ahora, digamos que sigue después de las elecciones, efectivamente, nuestra intención es, como lo venimos planteando, pues es poder aportar a la construcción de una alternativa propia de las y los trabajadores, de las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, ¿no?
¿no? De los defensores de la tierra, que consideran que es necesario, digamos, organizarse de manera independiente, por un lado a la derecha hipócrita, ¿no? Que hoy pretende capitalizar el pequeño descontento que puede haber ante el gobierno, pero que no nos olvidamos que son los responsables de haber implementado las políticas neoliberales, pero también de manera independiente al gobierno, ¿no? Que levantando altas expectativas y con una retórica progresista, pues en realidad pues viene también profundizando, digamos, la militarización, imponiendo los megaproyectos, entre otras cosas que desarrollamos en el pronunciamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues consideramos que es fundamental poder enriquecer con aquellos sectores la construcción de este bloque, ¿no? La construcción de una alternativa distinta que pueda aportar a unir, ¿no? Y articular todo aquello que el capitalismo divide, ¿no? Todas aquellas luchas que el capitalismo divide, porque consideramos que ninguna lucha de los sectores oprimidos y explotados debe quedar aislada, ¿no? Y eso, digamos, para articularlo un poco con las preguntas referentes a la lucha magisterial y de la CENTE, primero plantear que digamos, en un escenario de mucha pasividad en los últimos años, pues ahora nos encontramos con que el magisterio vuelve a salir a las calles, ¿no? A la par, digamos, que también, digamos, empieza a salir a la escena a otro nivel el movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina, lo cual consideramos que nos pone otra vez en la escena la necesidad de articular las luchas y de unir las demandas, y en ese sentido, primero, digamos, por cómo entendemos la salida en escena del magisterio, pues primero plantear que están siendo el único referente, digamos, del sindicalismo democrático que está efectivamente rompiendo con esa pasividad y que da luz para aquellos trabajadores, aquellas trabajadoras y sectores populares que quieren luchar por sus derechos, quieren defender sus derechos sin importar quién gobierne, ¿no? Y en ese sentido, pues queremos llamar también a los distintos sectores, principalmente a las centrales sindicales que se reclaman democráticas, a rodear de solidaridad y a poner sus recursos al servicio del triunfo de la lucha del magisterio, de la CENTE, porque eso definitivamente puede poner en mejores condiciones al conjunto de la clase trabajadora, inclusive de la juventud, que hoy sale a las calles, que hoy, que en los meses anteriores hicimos una acampada en Ciudad Universitaria para solidarizarnos con el pueblo palestino, y que, digamos, hoy con, por ejemplo, la instalación de una carpa por parte del campamento y por parte del movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina en el plantón de la CENTE, o con las propias declaraciones de la CENTE posicionándose del lado del pueblo palestino y en contra del genocidio sionista, pues se plantea la posibilidad real de poder articular aquellas luchas, y un poco en ese sentido consideramos que el bloque tendría que instalarse y aportar, pues sí, como planteaba, para que ninguna lucha quede aislada, y para poder arrancar todos nuestros derechos sin importar quién gobierne, y avanzar en una transformación, una verdadera transformación radical de la sociedad, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a terminar aquí también.